Pablo está desangrándose en el suelo. Detrás de su nuca hay un charco azulado, iluminado por el letrero de una marca de vodka. La gente pasa lentamente por nuestros costados sin dejar de mirarlo. La música electrónica se acelera. La sangre alcanza el borde de un vaso plástico aplastado por las pisadas. No hay guardias. Nadie se acerca notificando sus estudios de medicina. Bien que le grita a su teléfono. Schmidt estira los brazos en cuclillas, protegiendo el cuerpo. Infante se toma la frente y contempla la escena. No veo a Valdés. Tampoco veo paramédicos. Hace calor. La tierra parece estar secando o absorbiendo una parte de la sangre. No puedo evitar bailar. Siento una calidez en el pecho parecida al alivio. Valdés aparece y me pone una mano en un hombro. No lo miro. La música estalla con martillazos frenéticos y se autodestruye para volver a comenzar. Y hoy en el Traficantes de Cultura, que están viendo a través de Radio Touch TV.cl, a través de sus 7 plataformas, Mundo Películas de Libro Show, estamos con Fernando Cruz, autor de Caña Moral, editado por Ediciones Filactelia. Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a querer conversar de este libro. Gracias a ti, Humberto, por fijarse en el libro, también por la lectura que acabas de dar. Es bien bonito escucharlo desde otra voz, de otra persona. Así que nada, encantado de estar acá y de tener esta conversación. Aquí quiero irme primero a hablar de la idea. Me gusta primero meter la idea y ahí escarbar. ¿Cómo nace la idea de Caña Moral? Mira, la idea es, yo diría que en su forma, yo en general trabajo en forma más que en fondo o tema. A mí lo que me interesa más que nada es el habla, el lenguaje y la manera en que se presenta la idea, más allá de los temas que trate o digamos, el fondo o el contenido. Y originalmente lo que yo pensé fue que quería construir personajes que se dedicaran a hablar. Nada más que hablar de manera desenfrenada, de manera calentona, de manera agresiva, de manera violenta, y que a través de ese habla, de ese diálogo o monólogo imparable, fuese apareciendo la historia y fuesen apareciendo como digamos, los personajes como personas, como tipos, como tropos que están en la realidad, en mi mundo. Empezó así, empezaba como la escritura de ciertos diálogos entre personajes. Estaba por ahí Bianchi, estaba por ahí Schmidt, los otros fueron apareciendo en el camino. Y fue hace como 4 o 5 años. Tenía no era ni siquiera un manuscrito, era un documento con harta idea, con harta, digamos, ensayos, experimentos, y que lo fui trabajando en ese tiempo, en 4 o 5 años. Entre medio hice un taller, estudié un diplomado también en la Portales de Literatura, como para tener más herramientas para poder afrontar la escritura del libro, y terminó en lo que publicó Rodrigo Peralta y Filacteria, Caña Moral, que yo diría que comparando los manuscritos, el original, el primero, que digamos que no era manuscrito, pero que la primera colección de ideas y a lo que salió ahora es algo que mantiene la esencia de lo que quería hacer, pero que en términos de forma es otra cosa. O sea, un libro que dice que se cocinó muy a fuego lento, o sea, 5 años entre tu proceso de escritura, cursos de la universidad, que es lo que terminó dando forma a Caña Moral. Sí, sí, es que yo no, mira, no sé, para lo que valga, o sea, que 4 o 5 años y escribiste esto, me pueden decir algunos, pero creo que los procesos creativos son lentos en general. A mí se me dan lentos. No escribo rápido tampoco. Escribo todos los días, pero escribo un poco nomás. No más de una página quizás. Un poco en la línea de lo que recomienda Aira. Escribir 30, 40 minutos al día y después corregir ese texto. Pero creo que estas ideas o mis ideas en general no funcionan muy rápido. Necesito tiempo para poder entender qué es lo que quiero hacer. Y también unas conversaciones que he tenido con escritores con más experiencia, uno en su segundo libro recién entiende muy bien qué es lo que quiere hacer. Entonces,
para mí fue muy importante que pasaran esos años para poder decir, oye, esta es más o menos mi idea sobre la literatura, mi aproximación, mi enfoque. Ahora escribo un poco más rápido, yo te diría. Estoy trabajando en dos obras distintas, pero fue muy importante ese tiempo como para poder eh, darme cuenta qué era lo que a mí me interesaba plasmar en el libro. O sea, yo te lo digo que no, y no es ninguna crítica, o sea, está bien dejar en el fondo que el tiempo macere, deje madurar y que dé un buen fruto a la escritura. Yo alguna vez conversando con Hugo Forno, y esta idea me la dio Hugo Forno, que decía que quien publica un libro una vez al año es una bestia, ¿no? ¿Cómo puede Sí, tener tantas ideas dando vuelta y publicar una vez al año? sí. Mira, hay una cosa también de mi generación y los más chicos, esta como idea de la inmediatez, de tener que publicar y hacer y estar como mostrándose todo el tiempo, estar apareciendo. Eh, yo estoy un poco bien en contra de esa idea. Encuentro que si no tenéis nada que decir, mejor no lo digas, mejor no aparecer, mejor no estar si es que vaya a decir algo que es bien superfluo o que no te representa. Porque creo que el riesgo de publicar todos los años, a menos que sea ese monstruo que dices tú, que yo estoy de acuerdo, pero son cuantos, es muy poca gente la que logra hacer eso y lo logra hacer bien, lo de publicar todos los años. Pero si tú no tienes ese genio o esa capacidad de trabajo, pienso que es mejor darse el tiempo, dejar que las cosas destilen, que empiecen a aparecer de a poco y tratar de decir algo original. Ujú. No, absolutamente. Y siento y creo que la historia que pones en Caña Morales, quizás no, quizás voy a pecar y a lo mejor aquí la crítica me la voy a llevar yo, pero siento que es muy original, porque hablarle y hablar desde esa superioridad moral que tiene la clase alta y personificarlos, ponerles nombre, ponerles cara, ponerles carne, eh, la hace obviamente una historia muy entretenida. Es como, ok, yo debo entenderlo, pero no deja de ser patético la historia que ocurre alrededor de este grupo de amigos que a pesar de la edad no maduraron. Mm, sí, sí, tiene algo como medio escolar, ¿no? Como Mm. de la educación media, el tercero o cuarto medio quizás, y como quedarse en esa época como en un loop, pero no en un loop de etario, porque estamos todos más viejos, tenemos canas, hijos, qué sé yo, pero quedarnos en los temas, quedarnos en los intereses, quedarnos en la estratificación interna, o sea, los bacanes versus los que no eran bacanes, que probablemente todo el resto, y, y, y reproducir eso hacia adelante con toda la carga, con toda la maleta que le da, po, y que son las cosas, entre comillas, de la adultez, de ser adulto. Sí, y gracias por lo original, no sé, yo creo que una cosa que a mí me importa es que yo sé que el libro tiene ciertas deficiencias, que tiene problemas, no es ninguna, no lo siento una obra maestra ni nada, pero sí, sí, sí estoy orgulloso del esfuerzo que puse por construir un mundo y una forma más o menos original, eh, que, que me represente y que sea algo que construí, no copiando, sí haciendo referencias, sí reverenciando a ciertos autores, pero, pero tratando de encontrar mi manera de contar una historia y de presentar un mundo. Al final eso es lo que trato de hacer, lo que yo creo que tratan de hacer todos los que escribimos novelas, es construir un mundo y contar una historia. Con eso yo creo que ya está. Y cómo fue la construcción de la historia? Darle alma, corazón a cada uno de estos personajes, a Bianchi, a Schmid, Valdés, o creo que se me queda alguno en el tintero, o el mismo narrador, ¿cómo fue darle esa alma? ¿En qué sentido? Disculpa que te responda la pregunta con una pregunta, pero Ujú. ¿en qué sentido decís alma? Como en... O sea, darle un sentido, un ser, o sea, ¿por qué Bianchi es así? ¿Por qué Schmidt es así? ¿Por qué? Y yo creo Mm, que en el mundo cuico la culpa se da mucho, sobre todo porque
prácticamente los criaron con la cruz, así como Diosito te va a castigar, Diosito te va a castigar. Darle esa construcción. Fue mirando, fue más bien imaginación. ¿Conoces a cuicos así? A eso Sí, me refiero. sí, sí, te entiendo. Esa es la pregunta. Pero Ujú. es una pregunta que me gusta que me la hagan porque yo soy cuico, por así decirlo. No, no a ese nivel. eh, los personajes son más cuicos que yo, los personajes del libro, pero sí conozco muy bien ese mundo. Es un mundo en el que yo vivo día a día. Y si bien los personajes no están, digamos, yo no soy amigo de Bianchi, Ujú. pero sí conozco a gente que piensa, que habla como él, y la construcción del mundo fue, digamos, de los personajes fue con mucha oreja. Fue escuchando gente, yendo a carretes, en reuniones de trabajo, en, en un Starbucks, no sé. De repente iba a escribir a Starbucks y me sentaba a escuchar alrededor qué es lo que estaba pasando. O sea, bien, bien de boyerista, de sapo. Y que creo que es algo que a mí siempre me ha gustado hacer. O sea, mirar al resto, que puede ser bien insidioso o intruso, pero eso se me dio naturalmente, como, oye, este mundo que está acá me fascina, lo tengo al alcance, está al lado mío, me pasa, es algo con lo que convivo. ¿Por qué esto no puede ser una historia? ¿Por qué no puede ser una novela? ¿Por qué esto no se está contando? Y, y más que por qué no se está contando, oye, esto a mí me gustaría contarlo. El libro tiene grados de humor, en algunos casos humor ácido, muy gracioso en todo caso. Eh, es que uno tiene el prototipo o el prejuicio del ser cuico, y el cuico es básicamente un tipo que vive en la estratosfera sin tener conciencia de lo que está ocurriendo en el país, o peor aún, conciencia de su alrededor. ¿Fernando? Oh, no te escucho. No, cero. Es- Ahora sí te escucho. ¿Ahora sí? Ahora Ya, sí. sí. Pequeña interrupción. Ujú. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Ya. Sí, como esto, me preguntabas sobre esta idea como del hermetismo cuico, por así decirlo, Ujú. de vivir en un mundo bien, bien cerrado, bien delimitado, O sea, que uno tiene el y prejuicio de entiende cómo es el y lo que cuico, pasa alrededor no pasa nada. y el cuico en verdad es así. Yo creo que sí. Ahora, Ujú. yo creo que en general todos vivimos en una burbuja. Hay burbujas más grandes que otras. Esto no es ninguna idea original. Esto yo lo estudié, yo soy sociólogo de profesión. Y, y es algo que sí estudié mucho en la universidad, fue la manera en que la sociedad va creando sociedades adentro de sí misma. Y yo pienso que la diferencia de los cuicos con el resto es que es una sociedad dentro de la sociedad mucho más chica, mucho más cerrada y con códigos mucho más estrictos que la sociedad, digamos, abierta, donde en teoría convivimos todos. Y pasa mucho que en ese mundo cuico es tan estricto, es tan cerrado y tiene reglas tan fuertes que termina siendo una sociedad muy autónoma y que no le importa que el resto no funcione. Yo creo que eso es así. No, o Ujú. sea, yo pienso que es así. No sé si, no tengo cómo comprobarlo, es mi opinión. Pero, pero sí, yo pienso que sus- pasa mucho que la manera en que se ve el mundo desde ese lugar tiende a gravitar sobre ese mismo lugar. No sale del barrio alto. Lo que pasa fuera del barrio alto no importa. O importa solo en el sentido en que, chuta, tengo un negocio en tal parte, puse un local en Pudahuel, pero eso. O sea, importa en el sentido en que uno puede llevar este, esta herramienta económica hacia otro lado. Ujú. Pero yo sí veo que, y traté de ponerlo en el libro, que creo que hay un mundo totalmente cerrado, totalmente hermético y autosuficiente, que creo que es la diferencia con el resto de las burbujas que existen, eh,
que no son autosuficientes. O sea, al final la persona que vive en Maipú y trabaja en Providencia tiene que ir a Providencia, o tiene que ir a Las Condes. Pero el que vive en Las Condes se queda en Las Condes y vive en ese mundo, no tiene que salir. Está todo, digamos, construido de una manera en que podemos vivir bajo esos códigos sin la necesidad de que sean enfrentados, de que sean cuestionados. Y eso es un poco lo que quería, en realidad no quería cuestionar los códigos, sino que quería mostrarlo. Es un poco una visión de un, como dije antes, de un sapo, de un topo, de un insider, de alguien que está dentro y que y quiere decir, oye, aquí, así creo que se vive aquí. O sea, no quieres juzgarlo, solo los muestras. Dejas que nosotros lo juzguemos como lector. Puede ser, yo igual creo que hay cierto juicio, pero en cierto momento me planteé la pregunta, oye, ¿es importante que diga lo que pienso o lo que opino como narrador sobre estos personajes, sobre ese mundo? Y traté en cierto momento tomé la decisión de que ellos hablaran el máximo posible y yo como narrador, como juicio valórico, dejarlo un poco afuera. Ujú. Pero yo creo que eso es imposible hacerlo totalmente, ser totalmente estricto con esa regla, porque uno al narrar igual está tomando una perspectiva, lo hace desde un punto de vista, desde una posición. Y por eso el narrador, ya me lo he preguntado antes, pero me adelanto, si pensáis preguntármelo, lo voy a adelantar, pero el personaje del narrador y el personaje de Valdés al final son las dos posiciones que yo tomé para estar adentro de ese mundo. O sea, desde ahí me paro para mirar la realidad del libro. Y los construí de esa manera porque necesitaba decir, oye, estoy adentro de la historia, no puedo estar afuera de esta historia, no la estoy mirando desde arriba o desde lejos o desde una grabación y decir, oye, este gallo es un cuico de mierda, este otro es un frío, este otro lo único que le interesa es la plata, qué sé yo. Necesitaba estar adentro de la historia y no decir, oye, yo puedo pararme afuera y juzgar, sino que yo tengo parte en esto, soy parte de este mundo. Y precisamente que tocas al narrador, hay de alguna forma la identificación de que yo sé quién es Valdés de la historia, yo sé quién es Bianchi de la historia, yo sé quién es Schmidt de la historia, pero el narrador es el narrador. No hay una Sí. identificación hasta cierta parte del libro que sabemos su nombre. Eso es todo el spoiler que Mm. voy a hacer. ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué? Ujú. Buena pregunta. Yo creo que mm, no quería, a ver, quería hacer, pese a que está dentro de la historia, quería dejar claro que él es el que está como llevando una cámara, grabando al resto. Era un poco una idea un poco cinematográfica también. Me interesa mucho el cine, me interesa mucho el cine, la música, además de la literatura. También quería dejar eso en el libro, pero en particular en el caso del narrador, yo siempre me lo imaginé como una especie de micrófono encubierto o cámara que va grabando al resto. Entonces yo sentía que si le daba una identidad muy, muy identificable, valga la redundancia, iba a hacer un poco más tenue ese efecto. Entonces, tiene algo de artilugio, tiene algo de manufactura, y, y el punto era ese, como ponerlo como más como un intruso, ponerlo más como una ventana hacia ese mundo, y que no se confundiera tanto con el resto de los personajes que terminan siendo para mí era lo más importante en la obra. Los otros personajes, aunque yo creo que el narrador igual termina siendo una cosa como de protagonista igual. Eh, Tampoco quiero dar más spoilers, pero era más que nada una herramienta, un artilugio para introducirme en la historia como si estuviese grabando un corto. Ujú. Quiero irme, Fernando, también porque también me causó mucha curiosidad saber que hasta en la clase alta hay prejuicios con las drogas, Sí, donde ahí está como el éxtasis, y donde se ve que la cocaína es muy cuica,
versus cualquiera de las otras. Y ahí es la estratificación de como de cierto punto a Plaza Italia son cocainómanos, o de Ujú. cierto punto a otro lado hacen el resto de las drogas. ¿Tienen esa imagen la clase alta de estratificar incluso hasta las drogas? Sí, sí. O sea, en simple, la coca está muy vinculada no sé, con las comunas periféricas, en el sentido en que es un poco más accesible y se consigue allá. O sea, son como por dos, yo he pensado como en dos, hay dos diferencias. Una es como la distribución, o sea, el éxtasis en general se le compra a un par tuyo, que lo importa a través de Chile Express, de DHL, qué sé yo, entonces se consigue de una forma mucho más aséptica. No es necesario pasar por, no sé, el portero un tople o algún otro personaje más oscuro para conseguirlo, como en el caso de la cocaína. Entonces, eso es por un lado, como que le estáis comprando, se compra a alguien que podría ser tú. Eso por un lado. Y lo otro es, yo lo he visto como en general el acto se considera muy como agresivo, muy violento, el acto de jalar. O Ujú. sea, eso de hacer las líneas, enrollar el papel, después esnifarla, o como se diga, y aspirarla. Esa es una mejor palabra en contra. Ujú. Y ese acto y después salir, es como que tiene toda una ritualidad que en general se considera como marginal. O sea, algo que pudiese hacer un barrista, aunque yo creo que los barristas no lo hacen. Los barristas normalmente fuman pito. Ujú. Eh, pero está eso y también como un poco está vinculado con el tema del ejecutivo del Manhattan, como tipo Wall Street, que está muy como, es muy chabacano ya, es demasiado chabacano y de esa manera un poco se la miran menos, aunque yo te diría que en secreto jalan tanto como las otras clases sociales, y más probablemente, por el tema que tienen más recursos económicos para poder comprarla. Ujú. Se han visto estudios en que en general la clase alta consuma más droga en general, no solo una, que el resto de las clases, hasta en eso está certificado, pero la coca tiene como esa reputación en el círculo y que tiende a pasar que se hace de forma muy encubierta y en ciertas circunstancias en donde se permite, como la despedida de soltero. Y bueno, el otro que tiene es que el éxtasis es como tiene dos cosas, es limpio, es como tomarse un paracetamol, entonces no tiene como ninguna ritualidad, ningún acto de, no sé, de prender un pito, por ejemplo, y el olor, y tener que irte a una esquina porque algunos no fuman, toda esa como, como digamos, de trabajo encubierto de fumar. Y lo otro es que el efecto es mucho más, es buena onda, es más tranquilo, es más simpático, tiende a no acelerar, sino que a transformarnos en personas humanas, cálidas, que no ocurre en el día a día. Gente que aparece de repente cuando se toman estas cosas. Entonces, hay toda una, digamos, mitología o clasificación de la droga y la personalidad y el estatus. Estamos con Fernando Cruz, autor de Caña Moral, editado por Ediciones Filactelia. Quiero irme, Fernando, al camino editorial. ¿Cómo llegas Sí, a Filactelia o Filactelia llega a ti? no, yo estuve enviando el manuscrito a algunas editoriales que me interesaban Ujú. y conversé con varios y un par estuvieron interesados. Uno fue Rodrigo Peralta de Filacteria, eh, y nos juntamos pre-pandemia, nos juntamos una vez, un par de veces, conversamos, hablamos de todo menos del libro cuando nos juntamos. Hablamos de música, hablamos de otros libros, hablamos de películas, eh, de política, hablamos de un montón de cosas y como que se armó una sintonía muy buena en términos artísticos. Eh, Más allá de lo literario,
la idea era construir un artefacto más, digamos, artístico, un, un libro que fuese más allá de o sea, que contara la historia, pero que también apareciera como una declaración de principios estéticos. Y, y al final lo que pasó con Filacteria fue que me permitió involucrarme un poco más allá de lo que me había pasado en mi otra experiencia como escritor, como narrador, publicando mi primera novela que se llama Alabama, que la saqué por Reel Editores, que fue una experiencia mucho más como técnica literaria. Es decir, tengo el libro, el manuscrito, lo presento, se corrige, estamos de acuerdo, se publica. Acá con Rodrigo tuvimos conversaciones sobre la portada, sobre la diagramación, sobre un montón de cosas adicionales al trabajo de escritura. Y fue porque logramos tener esta como comunión, esta, esta sintonía respecto a lo que queríamos hacer, lo que queríamos presentar. Y bueno, esa fue la historia con Filacteria. Fue una experiencia muy, muy buena. O sea, fue realmente un agrado trabajar con Rodrigo y creo que los dos aprendimos un montón de la experiencia de Caña Moral. Fue un trabajo editorial que hubo cambio en el manuscrito al libro que estamos viendo. Sí, sí. Bueno, además que Filacteria es una editorial que publica más poesía que narrativa. Tiene un par de libros de narrativa, pero el grueso del catálogo es poesía. Entonces, tenía otra mirada estética respecto al uso del lenguaje que creo que enriqueció mucho el manuscrito. Y sí, el manuscrito que le presenté a Rodrigo lo miramos hace poco y no tiene tanto que ver con lo que quedó. O sea, hay cosas que se recogen, pero en los últimos 6 meses antes de que fuese publicado, metimos mucha mano al libro. Yo hice un par de reescrituras profundas al libro un par de meses antes de que se fuera a imprenta. Pero creo que la visión que va desde la poesía, desde un uso más abierto del lenguaje, más metafórico, a él le interesaba mucho la idea de las conversaciones, la idea de explorar más en el lenguaje de la clase alta. Y eso fue, creo que, fundamental para que terminara el producto que salió. Y en el lenguaje de la clase alta, eso es muy dado a tratarse con el apellido. Aparte No, de que muchos son apellidos muy vinosos que pueden hacer, no sé, sí, mi próximo jefe, diputado o un ex ministro de Hacienda, en el fondo. sí, sí, claro. Eh, no, no creo no es muy dado, yo diría que es más dado el apodo, pero sí hay algo muy característico que es en la educación media, que entre los hombres nos tratamos por el apellido. Y como quería darle ese toque como de, oye, estos gallos viejos todavía están en el colegio, me parecía apropiado que se trataran por el apellido. Igual pasa que se tratan como con el apodo y el apellido. O sea, el Cabezón Echeverría, cosas así. Claro. Pero el Como apellido solo, el sí, cote, el sí, choclo, exacto. el El chato, Coto no sé, Sandón, el Choclo Vela, los no sé, pues. cotes. Sí. Se da mucho, Oye, pero en el colegio yo encuentro que hay una época en que se tratan por el apellido, solo por el apellido, y quería también otra herramienta que uso como para lograr un efecto, y que creo que tiene cierta arraigo en la historia de la clase alta. digamos que hay un aspecto de la historia que me gustó mucho y que no sé si fue un juego a propósito hecho por ti o por ti y tu editor, de que fue desde el comienzo hasta el final del libro. O sea, en el comienzo uno piensa, estos son cabros jóvenes, precisamente, el grupo curso. Pero esto, Sí, con todo respeto, estos hueones tan viejos y peludos. sí. Sí, es que creo que hay ciertas licencias que se dan esos grupos cuando, no, que suena muy cara raja decir que se dan, que nos damos cuando salimos de noche solos sin la señora y sin los niños. Hay como una regresión.
Hay una idea de volver a la época en que no teníamos estas responsabilidades y que podíamos hacer cosas, pero que no las hacíamos tampoco en esa época porque, bueno, es raro, en mi época por lo menos, era raro que un cabro de 15, 16 años estuviese mandando pastillas de éxtasis. Primero que no existía, en Chile casi no existía y todavía teníamos como una carga moral católico cristiana muy fuerte, como para decir, oye, lo voy a hacer esto y no me voy a sentir mal respecto a esto. Y también está esta idea de la culpa, de poder decir, oye, voy a salir una noche, voy a hacer todo, y al otro día voy a sentir la culpa o la caña moral. Entonces ahora, mientras está pasando, ahora en la noche, no, voy a tratar de no pensarlo, ¿verdad? De no sentir la culpa, pero yo creo que al final la sienten igual. Está esta idea bien adolescente de colegio de élite de Santiago, de sentir que lo que estáis haciendo siempre está mal, sea lo que sea que haga, está mal. Pero también ir todo el tiempo, ir anulando esas sensaciones, irlas blanqueando, irlas neutralizando. Creo que el papel que juega también la droga, en ese sentido. La droga suena como, weón, del OS7, no sé, pero Estupefacientes. los Eso sí suena muy estupefacientes, de OS7. sí, o la sustancia. Eso suena de carabineros. Claro, eso es los carabineros. Puta, pero era un poco entrar como en este imaginario del, oye, todavía algunos creen que la mujer es la señora, es un carabinero, alguien que te está controlando, que está blanqueando tu moral. Y que tú cuando salís podías abandonarla y podías, oye, ya hoy día me desbando, hoy día la hago todas. Y hacerlas todas, en el caso de este grupo en particular, significa mucho más que en un grupo normal. Y creo que también eso quería poner en evidencia en el libro, que hay un mundo abierto de opciones, de muchas opciones. Y si sucede algo, que te mandan alguna cagada, eso también se puede revertir. Que otro punto que a mí me interesaba poner en el libro en términos de moral. Las decisiones para ciertos grupos son reversibles hasta cierto punto, pero en un límite mucho más holgado que para alguien de otra clase social. O sea, se sienten dueños del mundo, se sienten dueños de la impunidad. O sea, pueden hacer lo que quieran, pueden atropellar gente y da lo mismo, porque no les va a pasar nada. Va a venir papito, los va a sacar, los va a vacunar y capaz que los mande con una beca al extranjero, así que piérdete por unos años y después vuelves. Y vuelves convertido en un ejecutivo de éxito, Ujú. en directorio. Sí, sí, está eso. Tampoco quería pasarme rosca con el tema porque yo no tengo esa misma red de protección ni nada, pero estoy en ese mundo igual. Y, y vivo en ese mundo y voy a seguir viviendo en ese mundo por un tiempo, yo creo. Y siempre me parece que hay que ser honesto en la posición que uno tiene. Y yo no puedo llegar y decir estos hueones que son todos unos desgraciados inmorales. Porque yo estoy en una posición similar. Ujú. Pero sí, hay un punto algunos lo llaman red de protección, yo no sé, yo encuentro que es como una especie de capital que está disponible para utilizarse en caso de emergencia, o cuando sea necesario, un capital que es cultural, que es simbólico, no solo plata, porque si fuese es el caso, hay muchos que no tienen digamos, ese raigambre, que no se salvan y que se salvarían si es que solo fuese plata. Pero acá hay acceso a políticos, acceso a ciertos abogados, ciertos estudios de abogados que son capaces de movilizar mucho más que otros. Entonces es una cuestión mucho más allá del poder económico, una cuestión más simbólica. ¿Existe un cambio en la historia porque uno asocia también clase alta al cuico como el patrón de fondo? Yéndonos más en la actualidad, tipo Carlos Larraín. Sí, claro. ¿Hay un new cuico o ese new cuico no existe y sigue proliferando ese patrón de fondo que básicamente yo puedo hacer lo que quiero porque puedo en el fondo?
yo diría que el patrón del patrón de fondo existe todavía y tiene mucho poder. Ujú. O sea, y no son tan viejos algunos. Yo diría que están en sus 50, 60. No son el patrón de fondo que tiene 85 años y que era el antiguo dueño de la empresa que todavía va a los directorios. Todavía existe, pero cada vez tiene menos poder. Pero hay otro que fue formado en esa misma escuela y que sigue reproduciendo esos códigos, sigue reproduciendo esas conductas. Pero yo encuentro que también hay otra figura que es un poco más liberal, es como, como Felipe Cast, como esta idea de blanquear los principios, pero mantener las conductas. Eh, esta idea de decir, oye, Ah, porque somos soy, todos. yo soy como tú porque fui a techo, una cosa así. Sí, sí, y Ujú, van a techo, y yo bueno, lo escuché muchas veces, vamos a techo, está lleno de minas, vamos a carretear. ujú. Como, no a carretear, no sé si carretean tanto, pero está esta idea como, oye, somos más buena onda, pero somos los mismos, y somos el mismo grupo de siempre. Es el pariente de tal, el tío, el sobrino, todos son nietos y tanto. Entonces, al final, yo encuentro que ha habido como un cambio como en la forma, pero en el mecanismo no. Y no sé por qué pienso en Briones, que yo tengo buena impresión de Briones en general. Encuentro que tiene una visión más humanista que otros gallos de su misma posición. Pero sí siento que al final, en el fondo, igual está esta idea del, oye, este es mi país, yo soy el dueño de este país, no ustedes. O sea, esta cosa que hayan salido a la calle a marchar, a protestar, es una cosa circunstancial y te vamos a escuchar y vamos a hacer algo al respecto, pero al final el que toma las decisiones soy yo. Y hay un cambio en la cara, en la manera en que se aproxima hacia la sociedad, pero el fondo encuentro que no ha cambiado tanto. Fernando, y en los minutos que nos quedan, ¿has ¿Sí? tenido reacciones de lectores acerca de Caña Moral? ¿Has tenido reacciones de dónde vives, en el fondo? Como que, uy, oye, el Fernando escribió un libro, ¿de qué se tratará? Hoy vamos a leerlo. Sí, bastante, la verdad. Amigos, antiguos amigos del colegio. Originalmente soy de Talca, o sea, nací en Concepción, pero hice gran parte del colegio en Talca. Y gente que me ha escrito, oye, sacaste un libro, bueno, lo voy a comprar. Y lo terminaban comprando, que yo no lo esperaba, la verdad. Ha sido como bien entretenido reencontrarse con alguna gente que nos habíamos perdido la pista y que a través del libro, como dices tú, oye, el Fernando escribió un libro, lo voy a contactar por Instagram y que me cuente un poco de qué va y lo han terminado comprando, lo cual ha sido bien, bien, bien bonito. Y cuando lo leen, También, wow. sí. No, no sé, es que yo pensaba que iba a ser un poco más eh, duro, pero bueno, estamos acostumbrados a ver un montón de cosas ya. Yo no sé si estas cosas ya son tan impactantes como antes. Como lo que escribía Fuguet, no sé, con Mala Onda en el 92, que fue, yo recuerdo algunas críticas que le hicieron y durísimas, durísimas. Y yo pienso que no se da tanto porque, bueno, como que está el tema, aparte que en el contexto que estamos post estallido social, creo que estos temas están como encima, están, están muy latentes, o más que latentes, son parte de la conversación cotidiana. Entonces, la reacción no ha sido tanto como, oye, la cuestión que escribiste, qué violento, qué duro. En algunos personajes sí, todavía en tíos o parientes más viejos, con el tema de las drogas, todavía es impactante para ellos. Como dicen, oye, ¿tú qué has probado? Como ¿Tú has probado Fernando, todas qué estas atroz. cuestiones? Sí, qué terrible. Oye, en serio, me acuerdo que mi viejo se preocupó también. Oye, de verdad, tomaste todas estas cosas, ¿cachai? ¿Qué te pasa? Pero ha sido buena, ha sido entretenido, ha sido bien estimulante también tener todas esas como reconexiones con gente que, diablos. Oh, ¿Estás ahí? Sí, sí, te veo. se me cayó el teléfono. Ujú. Eh, que de repente tú no esperás que estén tan interesados en la literatura porque nunca tuviste esas conversaciones con esas personas sobre literatura, sobre música, qué sé yo.
pero que el libro le haya interesado tanto como para adquirirlo, ha sido bien, bien bonito, la verdad. Bueno, ahora sí, en los minutos, Fernando, agradecerte esta ventana para querer conversar. Querer conversar sobre todo porque estás de vacaciones y igual Sí, abriste una pequeña ventanita para poder conversar acerca del libro. Agradecerte el ejemplar que me mandaste y obviamente decir de Caña Moral que es una novela absolutamente entretenida. No vas a odiar tanto a los cuicos, pero de alguna forma es como que mira esta manga de... Pero lo hace muy gracioso en el fondo, porque son cosas que quizás a uno no le extrañan, pero a esta gente es como, oh, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y los dilemas morales de cada uno de los personajes y de las culpas de cada uno y de que algunos son muy cuicos, pero lo hacen muy gracioso y totalmente actual para lo que estamos viviendo hoy. Sobre todo porque es la misma clase alta, la reflejada en el libro, que es como la líder de esta fiesta, de esta fiesta clandestina que se están llevando a través de la pandemia. Y sí, lo hace obviamente muy actual, porque a esa gente no le interesa nada más que pasarlo bien en el fondo. sí, sí. De hecho, cuando vi la noticia, como lo conversaba con una amiga, como, oye, este es tu tema, me dijo. O sea, esta es tu gente, pero con 15 años menos, quizás. O ya, no tanto, quizás 10, pero sí. Quizás no los van a ver tanto. La idea es que era contar una historia que fuese digerible, que fuese entretenida, que pudiese apelar a un lector que está buscando no leer algo tan intelectual, sino poder absorber una historia. Y bueno, te agradezco que se hayan interesado, que hayan querido comentar el libro, que lo hayan leído. Eso también te lo agradezco muchísimo. Leer requiere tiempo y te agradezco que hayas dedicado algo de tiempo en el libro y encantado de conversar con ustedes, así que para cuando quieran, aquí estamos disponibles. Bueno, nuevamente reiterar la recomendación de Caña Moral, un libro breve, muy rápido, muy ágil. Eh, Puede ser una lectura de fin de semana o una lectura más bien de verano, pero es una lectura, es una muy bonita lectura. No, no, bonita es un término quizás equivocado. Es una muy entretenida lectura, que es lo que le puedo recomendar de Caña Moral de Fernando Cruz, editado por Ediciones Filacteli, quien conversó muy amablemente con la guarida de los traficantes de cultura. Fernando, gracias. Gracias, Humberto. Estamos en contacto. Gracias y a quienes nos están viendo, escuchando, gracias y nos veremos en otra conexión. Adiós. Chao, chao.